Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Beltrán Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula 1901-3275. Nombre del módulo, juicio de amparo. Nombre del reto, reto 6, litigio estratégico. Nombre del asesor educativo, Carelia Hernández Arteaga. Fecha de elaboración, 26 de marzo del 2022. A continuación, hablaré sobre el litigio estratégico y derecho a la no discriminación. ¿Cuál es la relación del derecho a la no discriminación con el litigio estratégico? El litigio estratégico en derechos humanos se compone de acciones, particularmente jurídicas y comunicativas, encaminadas a garantizar la justiciabilidad de los derechos humanos ante instancias nacionales o internacionales, cuyo fin es avanzar en la modificación estructural de las condiciones que fomentan las violaciones. Se identifica un caso práctico en el que se haya hecho uso del litigio estratégico para la protección del derecho a la no discriminación. Para este se tiene la sentencia dictada por el juez noveno del distrito en el estado de Michoacán, en la que se analizó la posible inconstitucionalidad de una norma, pues restringe la protección de los derechos humanos de los menores de edad, que nacen en contexto de una unión familiar homoparental. El caso fue llevado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, ante la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en específico, la parte que aduce, cuando se trate de matrimonio heterosexual, se presumen hijos de los cónyuges, al contener una categoría sospechosa, esto es, una distinción basada en las referencias sexuales, lo que se traduce en anulación o menoscabo de los derechos humanos y libertades de las personas. El artículo 108 dice, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos o en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresarán. Fracción 8. Los contextos de violación. Ello es así, pues basta una simple lectura de la demanda de amparo para percatarse que, al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra de los actos reclamados, pues en esencia, los quejosos, entre otras cosas, aducen que se transgreden en su perjuicio los artículos 1 y 4 de la Constitución mexicana de los Estados Unidos, pues estima que el artículo 334 del Código Familiar de Michoacán es inconstitucional, porque se compone de conceptos literarios discriminatorios, dirigidos al menoscabo y detrimento de los derechos fundamentales de las personas con distinta orientación sexual a la heterosexual, pues contiene una categoría sospechosa y una distinción basada en las preferencias sexuales, de ahí que se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe toda discriminación motivada por las referencias sexuales a cualquier otra que atente contra la dignidad humana, pues expresamente restringe la regulación de la afiliación de los hijos de matrimonio de una condición de matrimonio heterosexual, lo que transgrede sus derechos como pareja del mismo sexo, hombres, al libre desarrollo de su personalidad, dignidad humana y plena determinación para ejercer sus derechos de procreación a través de los métodos de reproducción asistida. ¿Crees que desde la emisión del estudio de 2007 a la fecha se hayan logrado mayores avances en la relación con la protección del medio ambiente a través del litigio estratégico? A pesar de que ya se ha avanzado en el desarrollo de la tecnología, ciencia y derecho que se refleja en la toma de decisiones y en la política pública en general, México es uno de los países más atrasados en el continente en la tutela de derechos ambientales. En efecto, los mexicanos contamos con la tutela constitucional de vivir un medio ambiente adecuado. Sin embargo, en la práctica este derecho no es justificable ante los órganos del Estado, que es el Poder Judicial, encargados específicamente de velar por que la garantía del hombre sea respetada por el Estado. Los instrumentos de defensa ambiental más inspeccionados son los que residen en el Poder Ejecutivo, cuya imparcialidad de sus fallos en las controversias ambientales han sido cuestionadas debido a que en muchas ocasiones la contraparte es alguna entidad gubernamental del propio Poder Ejecutivo. También se piensa en que no tenemos camino que seguir, que no hay precedentes que demuestren que alguien antes de nosotros obtuvo éxito en defensa de casos de esta envergadura, y con este pensamiento viene un coraje de lograr algo que nadie o pocos han obtenido, y con esto una ansiedad de dejar una brecha trazada para otros y la necesidad de trabajar para que los derechos dejen de ser letra muerta y tengan fuerza y se lea una sentencia
Y si nos ponemos ambiciosos, conseguir más sentencias para dejar un camino con los jueces, sentar jurisprudencia. Finalmente, se piensa que nuestros sentimientos se mezclaron y que por un lado deseamos construir algo con la lucha de la gente que pide ayuda, pero también se desea abrir la brecha o por lo menos intentarlo, porque por desgracia o por fortuna, aunque los casos no se ganan solo con el ejercicio de estos derechos tan nuevos, que son los derechos ambientales. En conclusión, el litigio estratégico en derechos humanos es el conjunto de acciones de actividad jurídica encaminadas a garantizar la ajustabilidad de los derechos humanos ante instancias nacionales o internacionales, según sea el caso, a veces llamado también litigio de impacto. Conlleva seleccionar y llevar casos ante las cortes con el fin de crear cambios amplios en la sociedad. Las personas que optan por litigio estratégico quieren usar la ley para dejar una señal duradera más allá de ganar un caso en particular. La regulación ambiental intenta propiciar que el desarrollo de la nación sea sustentable, esto es, planear las políticas públicas, considerando la pervivencia de los recursos naturales para las generaciones futuras, ordenando mediante leyes especiales las relaciones sociales, al desarrollo económico y al aprovechamiento de los recursos naturales. Terminaré mi reto con una frase célebre: el derecho y el deber son como las palmeras, no dan frutos si no crecen uno al lado de otro. Felicite de la Menais. Por mi parte, ha sido todo.